eh, advirtiendo desde un principio, como desde que se desplegó públicamente Medellín Me Cuida como estrategia para la lucha contra el COVID, se ha descalificado el escrutinio ciudadano, poniéndonos a quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos ante la opinión pública como una suerte de enemigos del cuidado de la salud colectiva cada vez que nos interesamos por los datos personales y sensibles en un ambiente narrativo de falso dilema entre privacidad y salud. Este falso dilema no puede, como se ha querido hacer ver, convertir a la privacidad en un derecho que tiene vigencia solo en tiempos de normalidad y mucho menos permitir que cualquier apelación a la lucha contra la pandemia vacíe de contenido nuestros derechos fundamentales. Nuestra Constitución nada dijo sobre los efectos condicionales de ese derecho que nos permite, entre otros, controlar el destino de nuestros datos, consentir o no a su tratamiento, eliminarlos de donde no queremos que reposen y exigir la rendición de cuentas al encargado de su seguridad y protección. Y conviene recordar en este sentido que los llamados de atención no son exclusivo de organizaciones de la sociedad civil o personas como Catalina Roldán o María Victoria Fallon que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos. También hay que tener en cuenta que la CIDH, por ejemplo, recordó en su resolución 01 del 2020 que los estados tienen el deber de proteger el derecho a la privacidad y a los datos de las personas, los datos personales de la población, especialmente en este contexto de pandemia, y que la información personal sensible, al tiempo que las autoridades públicas tienen el deber de cuidarla, tienen que obtener el consentimiento libre e informado para recabar y compartir esa información. Esto al tiempo que pidió a los estados asegurar transparencia en el uso de tecnologías digitales para la vigilancia de la pandemia, sobre las que debían además existir mecanismos de control. Entonces, dicho esto, y para orientar esta intervención, quisiera hacer con ustedes un recorrido sobre, digamos, en el tiempo, desde el momento en que arranca Medellín Me Cuida y lo que conocemos públicamente que ha sido su desarrollo hasta el día de hoy. En esa línea de tiempo hay dos hitos para destacar. El primero, por supuesto, es el despliegue de Medellín Me Cuida en el mes de abril, y el otro es su integración como una estrategia en el Plan Medellín Futuro. En esta evolución, tal y como veremos ahora, las inquietudes en torno a la protección de la privacidad de las personas no solo están fundadas, sino que además han sido sostenidas en el tiempo. Entonces, a partir del 5 de abril, fecha en que se despliega formalmente Medellín Me Cuida, este era un formulario web dedicado esencialmente a la realización de dos objetivos. Primero, identificar a personas y familias vulnerabilizadas recién declarada la emergencia sanitaria para facilitar, como ya se ha dicho en intervenciones anteriores, la entrega de ayudas y beneficios económicos. Y el segundo objetivo, identificar personas con síntomas de COVID para proveerles de asistencia médica y facilitar la realización de cercos epidemiológicos. Su despliegue de manera tan prematura generó inquietudes en materia de privacidad, pues solo 20 días después de estar funcionando este formulario web y estar recabando, por supuesto, datos sobre la salud de las personas y sus síntomas, pues se adoptó la primera política de tratamiento de datos que no dejaba en claro, como lo mencionaba Daniel Duque y el concejal Ramos, porque, por ejemplo, se recogían datos sensibles, así como a qué finalidad apuntaba su recolección, el tiempo por el que esta información estaría en manos de la alcaldía. Y más importante aún, no quedaba claro cómo Medellín Me Cuida en ese primer momento de despliegue se insertaba en general en una estrategia más amplia de control epidemiológico en la ciudad de Medellín, o cómo se integraba con otras fuentes de información como Sisbén o Civigila. En ese momento, Medellín Me Cuida era un formulario albergado en el sitio web de la Alcaldía de Medellín, y a esa primera versión, el Laboratorio de Seguridad Digital de la Fundación Carisma, donde trabajo, hizo un análisis externo y no intrusivo en seguridad digital y privacidad, hallando evidencia de una vulnerabilidad grave. Y ese fue un examen que se realizó entre los días 11 al 14 de abril. Esa vulnerabilidad grave luego fue notificada por el Laboratorio de Seguridad Digital a la Alcaldía de Medellín el día 12 de abril y se resolvió tan solo hasta el día 20 de abril. ¿Se elaboró algún reporte por la alcaldía documentando el análisis interno que hicieron de esta vulnerabilidad y las medidas empleadas para subsanarla? Nada de esto se hizo conocer al público de manera transparente, al tiempo que el día 24 de abril se comunicaba en el Twitter del alcalde de Medellín que el uso de Medellín Me Cuida sería en adelante obligatorio.
Entonces se preguntaron al tiempo qué pasaría con las personas que no tuvieran acceso a Internet, porque es interesante que quienes intervinieron anteriormente dijeran que las personas que estaban desconectadas habían sido luego contactadas, porque luego nos interesan las personas desconectadas para recabar datos de ellas, pero luego para desplegar estrategias de conexión que nos permitan ayudar a cerrar la brecha digital es... Bueno, pero sigamos. Si bien es cierto que los términos y condiciones de Medellín Me Cuida han sufrido cambios importantes a lo largo de este tiempo, pues hay preguntas que todavía no reciben una respuesta consistente porque la información varía en distintas respuestas oficiales según a quién se le pregunte. Por ejemplo, a la Secretaría de Despacho Económico se le preguntó en una petición elevada que respondieron el 27 de mayo sobre la política de privacidad y dijo que la base de datos de Medellín Me Cuida tenía por finalidad la seguridad y defensa nacional, por lo que no aplicaba la ley estatutaria de protección de datos cuyo pilar central es la voluntad y consentimiento de la persona que decide libremente si autoriza o no al tratamiento de esa información por terceros. Luego, en una respuesta del 29 de mayo que envió la alcaldía a la Superintendencia de Industria y Comercio por unos cuestionarios sobre Medellín Me Cuida, esta respondió con relación a los procedimientos de eliminación de datos, que estos se orientaban más bien sobre las reglas de tratamiento de datos de la alcaldía, que son del año 2013, que señalan que en caso de que la persona tenga el deber de permanecer en una base de datos, no podrá suprimir su información. En esa respuesta coincide también la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información al responder un cuestionario elevado por el Consejo de Medellín a propósito de esta audiencia y que reitera que en caso de que la persona tenga un deber legal o contractual de permanecer en una base de datos, no podrá borrar su información. Entonces supimos, además, por una petición respondida el 3 de septiembre por la Alcaldía de Medellín, que Medellín Me Cuida fue un formulario que se desplegó primero y que solo días después se había discutido aspectos importantes sobre el tratamiento de datos, decisiones cuyos participantes en esas reuniones no conocemos y cuyas actas no son públicas a la fecha. Entonces hay que decir, además, que la premura del despliegue de Medellín Me Cuida no contó con un análisis de impacto en privacidad, como tampoco un análisis de impacto en derechos humanos. En su momento, la razón para excusarse de la ausencia de estos estudios fue la urgencia. Sin embargo, 7 meses después de estar en funcionamiento, ante la pregunta sobre si han efectuado estudios sobre la protección de la privacidad y el impacto en derechos humanos, se sigue diciendo, y cito a la alcaldía, las evaluaciones o análisis de impacto se hacen posterior a la utilización de herramientas, mecanismos, dispositivos y o plataformas para evidenciar aspectos positivos y negativos de tal implementación. Cierro la cita. Pues es una postura, en nuestro parecer, que evidencia un desprecio por acciones conducentes a la prevención del riesgo y del daño y que en definitiva aprecia como positivo el poder llorar luego sobre la leche derramada. Un segundo momento de Medellín Me Cuida es cuando esta empieza a transformarse rápidamente y se inserta bajo el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Quienes trabajamos en tecnologías y derechos humanos advertimos siempre que las tecnologías que nacen para atender una crisis o situaciones de urgencia tienen una vocación de permanencia, al tiempo que con los días su espectro funcional va creciendo, distanciándose de aquello para lo que nacieron en un primer momento, y este es el caso de Medellín Me Cuida. El 30 de abril dejó de ser Medellín Me Cuida un formulario web para convertirse en una estrategia central contenida en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, siendo el pilar, según este documento, para la reactivación de la ciudad y al que habrá de hacerle asignado un presupuesto estimado de 5.2 billones de pesos. A partir de entonces y desde que se empezó a dar paso a la reactivación gradual a ciertas actividades esenciales y luego a ciertos sectores de la economía, Medellín Me Cuida serviría además para controlar la movilidad de las personas autorizadas según un marco de excepciones reguladas por el gobierno local y también para registrar empleados y sus síntomas por parte de empresas. Esto sucedía en el mes de mayo, al tiempo que se anunciaba por el alcalde la supuesta integración entre Corona App y Medellín Me Cuida. Medellín Me Cuida contaba en ese momento con un formulario para familias y otro para empresas. Los términos y condiciones de familias habían cambiado al menos 2 veces para esa época y los términos y condiciones de empresas habían cambiado al menos 3 veces.
En ninguno de esos documentos ni en sus modificaciones posteriores se informaba con precisión sobre la integración supuesta entre Medellín Me Cuida y CRONAP, cuya efectividad también fue puesta en duda en la Cámara de Representantes de nuestro Congreso, ni se explicaba en estos documentos por qué la información solicitada en Medellín Me Cuida permitía y de qué manera lograr los fines que advertían sus promotores. Para junio, ya se habían publicado más de media docena de notas en prensa que referían a Medellín Me Cuida como la estrategia líder en Colombia y la región, pero nada se decía, por ejemplo, del contenido de la resolución de la SIC que llamaba la atención por el compromiso, el poco compromiso de Medellín Me Cuida con la protección de la privacidad. Y quisiera detenerme un segundo en esta resolución que fue publicada el día 9 de junio. Es la resolución 27314, advierte digamos, de manera enfática sobre hallazgos que referían a la ausencia de mecanismos de seguridad de la información, a la imposibilidad que tenían las personas registradas de actualizar el estado de síntomas, o a la manera en que fácilmente se podía manipular la información de la plataforma que permitía, sin ninguna validación de la identidad o mecanismos de autenticación, ingresar información incorrecta sin que el formulario de Medellín Me Cuida familias y empresas lo advirtieran. Entonces la SIC advirtió en su resolución que la alcaldía debió haber hecho público que, y cito, la aplicación crea fallas que exponen al público nombres e identificaciones de las personas que se registren. Y cierro mi cita. Con entusiasmo, sin duda, que leíamos en redes al alcalde de Medellín hablar en The Economist ese mismo mes sobre cómo Medellín Me Cuida había permitido bajar la curva de contagios de manera ejemplar, al tiempo que en materia de transparencia, seguridad y privacidad, las personas de la ciudad de Medellín y municipios aledaños estaban pagando un costo muy alto. Entonces, en una respuesta del 3 de septiembre, se dijo además que Medellín Me Cuida se estaba efectuando un análisis de seguridad con el apoyo del Centro de Seguridad Informática de la Policía Nacional. No sabemos si se concluyó, no sabemos si será publicado, no sabemos cuáles son sus hallazgos. Lo cierto es que existe un acuerdo de confidencialidad que muy seguramente implica la reserva de dicho informe. Y más grave aún, en esa misma respuesta del 3 de septiembre, cuando se pregunta sobre la efectividad de Medellín, se dice por la alcaldía, y cito nuevamente, no se dispone de un modelo que permita extraer una cifra exacta de efectividad de acuerdo a la solicitud que se realiza. Entonces, en definitiva, al día de hoy tenemos Medellín Me Cuida. Medellín Me Cuida cuenta además con un formulario para instituciones educativas, una app disponible en Google Play Store y que deben usar comercios abiertos al público para registrar consumidores, clientes y visitantes. Entonces la pregunta viene siendo, ¿qué es hoy Medellín Me Cuida? ¿Es una tecnología? ¿Es una estrategia de reactivación para luchar contra el COVID? ¿Cómo contribuyó a la contención del COVID si solo a partir de junio, luego de la resolución de la SIC, se integraron mecanismos que permitieran a las personas actualizar los datos sobre sus síntomas? ¿Qué pasará con los datos una vez superada la pandemia? ¿Serán o no borrados? Y si no, ¿por qué? ¿Qué autoridades los acceden y consultan ahora y cuáles pudieron haberlo hecho en el pasado, hace algunos meses recién cuando se desplegó Medellín Me Cuida? Mención necesaria debe hacerse sin duda alguna a las dos tutelas que interpusieron en su momento Catalina Roldán y María Victoria Fallon y otros. Como quiera que haya sido el resultado de ambas acciones que están en curso hacia la Corte Constitucional, demuestran ambas en la relación de los hechos preocupaciones que guardan vigencia hoy día, asociadas a la captura de datos personales, algunos de ellos sensibles, y preocupaciones que versan especialmente sobre la necesidad o no de la recolección de la información de los formularios o de lo que quiera que sea Medellín Me Cuida. La ciudadanía sin duda alguna tiene derecho a cuestionar y desconfiar del Estado cuando se trata de la conformación de bases de datos que pueden en el futuro servir como mecanismos de vigilancia o perfilamiento, más aún ante estrategias que nacieron con un propósito y que fueron mutando. Ya para concluir, quisiera un par de minutos advertir cómo en estos 7 meses de funcionamiento de Medellín Me Cuida, el entusiasmo tecnológico de sus promotores nos ha enseñado al menos 3 lecciones importantes. Primero, que su despliegue debe ser transparente desde el primer momento y la ciudadanía debe poder
estar enteradas sobre todas las limitaciones y fallas de esa herramienta que les fue presentada como la solución para una crisis que todavía seguimos atravesando. La transparencia sin duda es terreno fértil para la confianza, y la confianza es esencial cuando se piensa en el despliegue y recepción de una herramienta tecnológica, cualquiera que ésta sea. La segunda reflexión que nos deja todo este panorama es que la recolección masiva de información de la ciudadanía, facilitada por una tecnología, debe sin duda responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y minimización. Es preciso reflexionar de manera previa si todos los datos solicitados responden al fin propuesto y si no hay otras vías menos invasivas. Ahora la pregunta que debe formularse, por ejemplo, la alcaldía es si Medellín Me Cuida no ha sido una estrategia efectiva en los términos en que lo hemos propuesto anteriormente. ¿Vale la pena mantener su operatividad? Tercera y última conclusión, que las preocupaciones sin duda en materia de privacidad y seguridad de los datos personales de la población no pueden relegarse al contenido de políticas de tratamiento de datos que van variando con el tiempo de manera constante. Lucía, yo le pido un favor porque hay varias personas también inscritas que le doy un minutico si me ayuda, porque hay varias personas, concejales y a las otras personas, por favor, les vamos a dar máximo 7 minutos, porque si no, entonces es muy complejo. En un minutico puede terminar, por favor, su conclusión. Por supuesto, ya estoy cerrando. La privacidad es un compromiso y debe ser un compromiso además vigilado y auditable por la ciudadanía. Sugerimos por último, y con esto concluyo, que la Alcaldía de Medellín atienda las dudas que persisten sobre la protección de la privacidad de las personas y actúe de manera activamente transparente, dando cuenta sobre el destino actual y futuro de Medellín Me Cuida en el contexto actual de pandemia. Muchas gracias por el uso de la palabra.